Hola, Perdón, buenas tenía noches, apagado el ¿cómo micrófono. están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Amigos de Zona Obscura a la medianoche. Qué bueno que están con nosotros. Hoy empezamos un miércoles de terror, un miércoles de mucha pasión en este tema que nos trae las Poquianchis. Tenemos un gran panel con 3 amigos muy chidos que traen mucha información, que traen unos temas muy padres. Vamos a empezar por las damas. Mama So Black está con nosotros, está en la casa. ¿Cómo estás, amiga? Hola, ¿cómo Mama So estás? Black, estaba apagado tu micro. Te quise imitar. Listo. Sí. Un saludo a todo tu público y a mis acompañantes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. También tenemos de nuevo a pues uno que ya estuvo acá estrenando el programa, fue el primer capítulo, creo que nos fue muy bien. Isaac Cos, ¿cómo estás, Isaac? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Giovanni, hola Julio César, hola Mamá Sobla, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, obscureros, ¿ya listos o no listos? Yo creo que sí están súper listos. Y pues bueno, les vamos a presentar a un integrante más de este programa, de este panelón, y es Giovanni García. ¿Cómo estás, amigo? Estamos bien, amigo. Aquí vamos a hablar con toda la banda. Vamos a presentar cosas interesantes, las Poquianchis. Entonces vamos a darle con Mama So Black, Isaac Cos. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Y aquí estamos. Perfecto, amigo. Pues bueno, vamos a ir entrando un poquito. Les voy a platicar. Esta invitada que tenemos hoy aquí es muy activa en TikTok, muy activa en las redes sociales. Tiene también un canal donde ella, pues bueno, nos da algunos tips de películas de terror, de películas con ese saborcito de misterio, de terror, padre como para un fin de semana. También está en Instagram, muy fuerte. Y bueno, Mama So Black, pues solamente con su nombre lo puede decir. Más de 7,000 seguidores en Instagram. Tiene un canal de YouTube donde apenas está comenzando, pero queremos que vaya creciendo cada vez más. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. Pues danos esa sensualidad que tú tienes. Bueno, yo soy psicóloga, eso estudié, eso me dedico, pero como hobby empecé a hacer esto del Instagram, las fotos. Ahora sí que si Dios me dio este cuerpo y ciertas cosas y ciertos gustos, pues ¿por qué no usarlo, verdad? Entonces empecé a abrir Instagram y empecé a subir fotos. Empezó lo del TikTok, que ya tenía tiempo como que de boom, pero con la pandemia ya ven que fue como no toda la gente en casa y a grabar, y ahí fue cuando me comencé a meter, y de hecho ahí sí tengo un poquito más de seguidores. Sí me gustó un poquito más, y empecé a hacer lo de las películas de terror porque pues a mí me encanta, y dije voy a hacer un poquito algo diferente a lo que me dedico, porque pues a veces te cansas un poquito, ¿no? Como para relajarte y también pues para así que convivir con la gente, ¿no? Porque ahí les contesto sus comentarios, les doy likes, incluso les pido que manden recomendaciones y todo. Así que me pueden escribir y seguirme en mis redes. Claro, pues qué bueno. Bueno, síganla en sus redes sociales porque de verdad en TikTok tiene de 50, 70,000 views. Está, la verdad, durísimo su TikTok. No sé si tengas Twitter, Facebook también tienes, que también está pegando súper duro tu Facebook. Y pues bueno, vamos a seguirla apoyando. Va a estar con nosotros en algunos programas. La hemos invitado como una invitada especial, pero también la invitamos a formar parte de esto que es Zona Obscura a la medianoche. Y sin más preámbulos, amigos, el tema que desmenuzaremos esta noche trata de un cuarteto de hermanas de apellido González Valenzuela, que en los años de 1945 y 1964 fueron unas de las primeras asesinas en serie en México. ¿Ustedes sabían algo de esto? Cuéntenos un poquito, Isaac. Pues sí, mira, prácticamente son 4 hermanas que eran unas asesinas seriales, las primeras asesinas seriales de México. No sé si sabían, esto ocurrió hace más de, nacidas en Guanajuato, hace más de 70, 80 años. No sé si alguien de ustedes ya sabía esto. Eran 4 hermanas. ¿Conocen los nombres? Sí. ¿Ya se lo saben? No, pero a ver, mi Yoba, ¿tú qué onda? Cuéntanos un poquito de la información.
Pues mira, lo que yo sé hasta el momento es que, bueno, 4 hermanas son las asesinas seriales más grandes de la historia de México, inclusive por arriba de los hombres. Su capacidad intelectual fue sorprendente, cómo hicieron un imperio sobre mujeres y a la vez la explotación sexual que conllevó más que nada los asesinatos que se le inculparon. Que al final de cuentas fue toda una faramalla, ¿verdad? Porque las noticias no eran tan relevantes, los casos ahí como de, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo se dice? Te vamos a achacar tantos muertos, con realidad le pusieron el doble porque no sabían leer ni escribir, se iban con huellas, no sabían lo que tenían, entonces, ¿sabes? Estar poquito a poquito vamos a ir desmenuzando toda esa historia y cómo llegó hasta esa conclusión. ¿Tú cómo ves, vamos a Black, este tema que tenemos ahorita a desmenuzar? ¿Tú sabías de todo esto que había pasado entre 1945 y 1964? Pues mira, la verdad sí, ya sabes, a mí me lo platicaba mi mamá, mi abuelita, de todo esto, ¿no? Que hay las pokeanchis, hasta decían, ay, parecen las pokeanchis, ¿no? O sea, siempre eran como bromas y ya es algo como parte de la historia mexicana, ¿no? Que a lo mejor ya, o sea, sí lo escuchas nombrar, pero no sabes toda la historia que está detrás, ¿no? Y yo creo que eso es importante que la gente comience a saber, porque dicen, bueno, las pokeanchis mataban, pero ¿a quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y qué pasó con ellas en su historia para que a lo mejor fueran así, ¿no? Exactamente, pues ahí les va un poquito más de esto. A ellas se les atribuyen entre 91 y 150 muertes de mujeres, bebés y clientes en los estados de Guanajuato y Jalisco. Estas mujeres tenían un modus operandi muy peculiar para atraer a sus víctimas y así consumar sus fechorías. Sus casos fueron tan famosos que fueron de los primeros que fueron hacia el extranjero, hicieron tanta mella que todo el mundo volteó a ver a México. Su sadismo y finalidad que tenían en sus planes, totalmente malévolos. Vamos a seguir hablando un poquito de ellas, pues por supuesto son las Poquianchis, son estas 4 hermanas. Vamos a seguir hablando de este tema. Ahorita, por favor, les pido que nos vayan a seguir en todas nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como Zona Obscura a la Medianoche, ya que este programa es el segundo que estamos haciendo, lo estamos haciendo vía Facebook, pero el siguiente va a ser totalmente en vivo por YouTube. Así que si ustedes quieren seguirnos escuchando, vayan, suscríbanse, denle like, suscríbanse a todas las cuentas de mis compañeros que en un ratito se las vamos a dar todas. Y pues bueno, nada más quería decirles eso, que nos sigan en todas las redes sociales y vamos a seguir un poquito con este tema porque yo creo que vamos a desmenuzarlo muy bien, va a ser un tema bastante largo y vamos a enseñarle a lo mejor a todas estas personas que no sabían de la existencia de estas primeras asesinas en serie, lo que hacían y cómo aterrorizaban a estas 2 ciudades. Pues ya nos platicaste un poquito, ya nos platicaron un poquito de lo que sabían de estas mujeres. Y ahí les va una pregunta. Primero, a las damas. ¿Por qué crees que hacían todo esto? Híjole, pues ya ves que tú ya habías platicado un poquito y yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de su infancia, ¿no? Que habla mucho de su papá, de su mamá, cómo eran, ¿no? Y que incluso tiene mucha relación en cómo torturaban a las mujeres, niños, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que el papá, pues era una persona, una policía, era una persona muy, muy autoritaria, muy, muy controladora, porque todo empezó con el problema de la hija, ¿no? Que empezó a tener como una pareja y él se molesta tanto que le encarcela a su propia hija, ¿no? Y termina matando a la pareja, ¿no? Exacto, entonces, esa es parte muy importante. Entonces él se va y pues ahí como que la familia se fragmenta, que es cuando empiezan ellas pues a crear todo esto por la necesidad, yo creo, no sé, ¿no? Ya le pongo la intuición, pero pues al no tener el papá y ellas no tener dinero, porque se tienen que cambiar incluso de lugar de donde residían, pues yo creo que eso fue lo que ellas les detonó, ¿no? Y la mamá era muy, 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 yo le digo maléfica. ¿Por qué? Porque las regañaba, las castigaba, o sea, les decía que Dios las iba, o sea, eran lo peor para ellos en la cuestión religiosa, ¿no? Que Dios
las iba a castigar, ¿no? Por cómo eran y que todo lo que hacían, y les pegaba, o sea, también las maltrataba muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que eso también fue un reflejo de ellas al verse empoderadas en esta situación de poder ya después y de querer controlar igual que los papás, pues hicieron lo mismo, ¿no? Digo, es mi pensar, pero yo creo que tiene que ver mucho esa situación de cómo empezaron por eso. Es que ahí también vemos esa base, ¿no? De la crianza, como tú dices, papá machista, alcohólico, la mamá demasiado devota hacia la religión. Y estaba el pro y el contra, ¿no? Entre ellas dos, bueno, estaba bien lo bueno, Dios, castigo, está bien lo malo, ¿no? Mi papá me pega y eso. Justamente por eso es que la primera hija que se escapa, se va con una persona mayor. ¿Qué es lo que pasa, no? Tú como psicóloga lo debes saber. Pues buscan ese afán paterno por encontrarlo. No, y de protección, porque es como un escape exactamente de esta situación. Es mi familia, pero en vez de procurarme cuidarme, pues es como de querer huir de ellos, porque es una tortura, ¿no? Ajá. En base a eso, que va el papá, ¿qué pasa? Ya cayó en que, ay, nos hiciste quedar mal como familia, te encierro, ven, de castigo. Casualmente, ¿qué pasa? El papá, como era, se puede decir, como el policía del pueblo, lo mandan a buscar a un criminal, alevosía y ventaja le dispara por la espalda, lo mata, vámonos. ¿Y qué pasó? La hija se quedó encerrada, casual, ¿no? Se volvió mi hija en la cárcel, ¿no? Ahorita regreso por que aprenda la lección y ahorita regreso por ella, ¿no? Y eso ahorita regreso por ella, son 14 meses. Es una cuestión psicológica que afecta desde muy pequeña, porque fue en base muy pequeña, ¿no? Y siguió con esa misma metáfora de seguir buscando gente mayor que la fuera guiando. Al final de cuentas, surgió aquí los causantes de todo el problema fueron los hombres, sin agraviar. Porque a fin de cuentas, sí, porque o sea, el papá, pues también digo, esta situación controladora, todo, y ellas buscaban esta como protección de ellos, ¿no? Y que, les digo, o sea, a mí se me hace muy, muy impresionante que después de cierto tiempo, sí las capturan y detienen como, digamos que su grupo, ¿no? Cosa que a lo mejor si hubieran sido hombres, quién sabe si hubiera sido igual, ¿no? Es que ya pues podemos de ahí entrar de donde comenta Giovanni que pasa todo esto, que la chica se va con alguien mayor, que su papá que lo mandan traer y asesina a alguien, es donde se va prácticamente todo y donde empieza, porque ellas empiezan a buscar trabajo. O sea, empiezan a buscar trabajo, trabajan para una textilera y pues prácticamente, o sea, si sabemos que hasta en estas épocas los salarios en ese tipo de trabajos, digo, no discrimino el trabajo, ¿no? Prácticamente, pero hay salarios muy bajos, Así ¿no? es. Y es aquí donde se desata todo, ¿no? Donde ven ahí una ventanita y dicen, de ahí soy. Así es. Tenemos que hacer ver una cosa muy, muy importante. Que también, o sea, este modus operandi que ellas empezaron a marcar desde muy pequeñas fue que la hermana mayor es la que hacía que todas, sí, como equipo, funcionaran desde muy pequeñas. Conforme fueron creciendo, lógico que su modus operandi fue perfeccionándose a tal grado de que cuando ya eran grandes, la hermana mayor era la matriarca de las otras tres, junto con ciertas personas que a ellos también les apoyaban. Ahora, ellos, como decía Mama So Black, se tienen que ir de la casa de donde ellas vivían. ¿En donde vivían? En Guanajuato, y se van a Jalisco. En Jalisco, ellas es donde empiezan a crecer y empiezan a conocer también esta onda del mariachi, de la fiesta, de pues las casas así como de citas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ellas empezaron pues en la calle a conocer todo esto y se dieron cuenta. En Jalisco es donde nace todo, Julio César. Es lo que te digo, o sea, es donde abren su primer burdel. Y se dan cuenta que es de mucha lana, o sea, que sí hay dinero ahí. Que hay billete. Pero no es no era lo mismo ganar lana con simplemente tener a personas que las pudieran vender o las pudieran prestar, vamos, por una módica cantidad, a lo que ya hicieron mucho después, que era irse a estas rancherías, ¿sí? Engañar a los papás, a las mamás. Muchas veces los papás, pues que borrachos y que estaban necesitados de dinero,
las vendían, pero los engañaban, diciéndoles que las iban a llevar a la ciudad a trabajar a casas de personas bien rectas y todo, a hacer el aseo. ¿Y cuál era, pues, su sorpresa? Que cuando llegaban a una casa del terror, ¿o no, Mama So Black? O sea, una casa de terror en todo el contexto de la palabra. Así es. No, y que ese era como su modus, y como empezaron a ver que a fin de cuentas sí les beneficiaba, porque pues a fin de cuentas no pagaban nada, no invertían mucho incluso, porque todo les cobraban, todo, o sea, le daban lo más básico, no les daban mucha limpieza, la alimentación era muy, muy, muy precaria. Entonces empezaron ahora también, aparte de eso, robárselas, ¿no? Y era el modus de, nada más, me la veo ahí en el campo, me la llevo, ¿no? Y desaparecía la chica. Y jóvenes, niñas, incluso no nada más eran, o sea, mejor mujeres, ¿no? De 30, 35 años, eran desde 12, 11 años, ¿no? Entonces, es el modus que fue, cuando ellas ya empiezan a secuestrar literal y a privar de su libertad a estas mujeres, lo que hacen es empezarlas a torturar, hacerle como el coco wash, pero a partir de la tortura, ¿no? Las golpeaban, las humillaban, las hacían sentir que pues nadie las iba a rescatar, que a nadie le importaban. Entonces, al hacer esto, pues claramente, si pasaban los días, ellas veían que nadie las buscaba y ¿qué hacían? Se sometían, ¿no? Pues ahora aquí estoy, aquí a mejor no me voy a morir de hambre, aunque sea me dan lo que sea, caldo, frijoles, pero aquí estoy. Y entonces ellas pues no hacían otra cosa que someterse. Y a lo mejor ya más adelante, cuando todo se empezó a poner muy, muy extraño y muy violento, pues a lo mejor ya intentaban hacer como escapes y esto, ¿no? Pero yo creo que muchas, incluso a lo mejor sí lo intentaron, pero pues como sabemos, fallecieron, ¿no? Es que volvemos, bueno, es que hay una base importante también sobre todo esto de que empezara el burdel. La hermana mayor, me parece, se casó con un hombre que era mayor y pusieron una cantina. Ajá. Entonces, vio que era negocio lo de la cantina y dijo, bueno, y de hecho la hermana me parece que es la segunda, es la que comienza con esa historia del burdel, que es la que dice, bueno, mi hermana tuvo una cantina, ¿por qué no pongo una cantina con chicas? ¿Y sabes cómo se llamaba el burdel que pusieron? ¿El primerito? El primerito que pusieron. Me parece que es el de... Ya lo pusieron en Lagos de Moreno, Jalisco. Se llamaba Guadalajara de Noche. Guadalajara de Noche. Y es ahí donde se desata toda la historia, ¿no? Donde durante una festividad fue donde ahí se agarraron para abrir el prostíbulo, ¿no? Porque fue como que la feria del pueblo ahí en Lagos de Moreno, y es donde donde pusieron el burdel, y es donde se desata todo esto, ¿no? Lo que ya han comentado, que salía muy barato porque veían una chica, se la robaban. Aparte, pues, prácticamente eran, como dice Mama So Black, eran chiquitinas desde antes de 12 años, porque ya cuando tenían 25, eran como, ya estás viejita, ya no me sirves, chao, bye. Vamos a buscar más. De hecho, a las mismas chicas las mandaban a repartir volantes. O sea, como decir, mira lo que te vas a comer. ¿No? O sea, prácticamente sí, aparte, se escucha feo, pero es la realidad. Es ¿no? la realidad, sí lo las saben. mandaban a ellas mismas, ahora sí que a volantear, ¿no? Fíjate, y hablando de eso, de cómo, o sea, cómo ellas mismas las mandaban a volantear y hacer el trabajo más sucio, se puede decir, porque por si era un trabajo sucio. Lo que decía Mama So Black es bien interesante, ¿eh? Está muy cañón, porque ellas te atendían 30 personas, ¿sí? Y no podían salir a comprar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las poquianchis tenían una tiendita también ahí, donde ellas les vendían el jabón, el shampoo, para el cabello. No había gel, acondicionador, ¿no? Y imagínate, a lo mejor... Sí había. Eso, pero imagínate como mujer, tus toallas, ¿no? Nada de... Toallas creo que en ese higiénicas. tiempo ni siquiera los condones, porque aquí los de antes eran como para reutilizar. Entonces yo creo que ni siquiera existía esa situación, ¿no? Lávalo y el que sigue, ¿no? Sí, no, y así como son en ese tiempo los hombres, ¿cómo, no? O sea, imagínate toda la cuestión psicológica y de salud para ellas, ¿no? No, o sea, es que sí era totalmente antihigiénico, una. Dos, no era un negocio para ellas. ¿Por qué? Porque aparte de las torturas, que ahorita vamos a hablar más detallado sobre las torturas que les hacían, aparte de las torturas, no salían, no les daban de comer para que no tuvieran fuerza, no podían ir a comprar absolutamente nada a la calle,
A las más pequeñas las amenazaban que las iban a matar y tenían que ir a volantear. Gozaban también de impunidad, ¿sí? Con la policía y con toda la sociedad de gobierno. Entonces, pero raro en realmente, eso, ¿no? Todavía sí, sigue. sí, o sea, está muy cañón, o sea, todo esto que vemos ahorita plasmado durante la historia, ¿sí? ¿Qué pasa? Son también las introductoras de este modus operandi que ahorita, hoy en día, vemos en todavía muchas bandas de prostitución. Entonces, son las precursoras, son las que organizaron y las primeras que implementaron. Ojo, siempre se sanatiza, perdón, se sanatizan, satanizan. ¿Quieres aquí tengo gel, ¿quieres? Te lo paso si quieres. Satanizan a los hombres. Y no lo digo, nervioso soy yo. Por ser hombre, no lo digo por eso. Pero durante la investigación que se hace, jamás, o sea, no daban con ellas porque jamás pensaron que una mujer se atreviera a hacer tal infamia. O sea, jamás les pasó por la cabeza, porque en ese tiempo, ¿qué eran? Sumisas, exageradamente sumisas. El esposo, ellas en casa y el esposo se iba a trabajar en la jornada, regresaban y ya me tienes el almuerzo, las tortillitas, ya me tienes todo. Entonces, molcajete y todo, ¿no? Todo rompe desde la disfunción que tenían en su casa y comienza en una brecha sumamente importante. Aquí lo platicábamos en un ensayo que tuvimos, Mama Sue Black, y me decía sobre las torturas. Quiero que nos platiques un poquito sobre esas torturas que ellas implementaban sobre las chicas que tenían ahí enclaustradas en esos prostíbulos. Mira, y aparte, quiero agregar en eso que dijiste, yo creo que no se dieron cuenta por lo mismo, porque como dices, no las dejaban salir, pero no era tanto por la cuestión económica, sino porque sabían que si las dejaban salir podían ir a contar el chisme, ¿no? Es la verdad. Y aparte también, pues la autoridad, como dices, estaba coludida, pues con mucha más razón, ¿no? O sea, que se queden. Y pues bueno, ellas sí hacían esta tortura, pues ya sabes, llegaban y era como tu iniciación, golpearte, dejarte sin comer, o sea, literal. ¿Para qué? Para que tú te sometieras. Ya que pasa eso, pues o sea, ahora sí que te metían ya como a vender, ¿no? A venderte y que pues empezaras tú a, ¿no? Así que hacer sus cositas, ¿no? Con los clientes. Pero también después de eso, si, por ejemplo, el cliente se quejaba o ellas no querían o algo, las golpeaban, o sea, las literal tenían como un espacio en donde las tenían como encarceladas, sin luz, sin agua. Ellas terminaban haciéndose pues literal, pipí, popó en ese lugar y ahí come y si te daban de comer, ¿no? Y ahí tenías que estar tú aguantándote. Y aparte, yo digo que era como una red, porque no nada más eran ellas, o sea, tenían ayudantes hombres que eran las que les robaban a las chicas y las que las mataban y las que les ayudaban a enterrarlas, ¿no? Porque a veces era tan fuerte las golpizas que les daban los hombres, ellas, o incluso ellas incitaban a las mismas, ahora sí que compañeras de trabajo, las incitaban a golpearlas. Y eso creo que es bien importante porque, imagínate, tú dices, a lo mejor yo soy víctima, ella también, y podemos hacer comunión y nos podemos escapar o podemos irnos contra ellas. Lo que ellas hacían era realmente penetrar en esa posición, en el punto de, ¿sabes qué? Vamos a hacer que entre ellas también desconfíen y que no se sientan como un grupo. Entonces lo que hacían es, pégale porque no trabajó mucho, o porque hizo mal esto, o porque dejó sucio, ¿no? Entonces las golpeaban, entonces pues, yo no voy a confiar después en ella, porque si me quiero escapar, les va a decir a ella, ¿no? Entonces era todo realmente, híjole, yo creo que eso fue súper pensado por ellas, no lo sé, pero yo creo que eso fue muy, muy fuerte, ¿no? Para que en esto también se mantuviera mucho tiempo. Aparte de estas torturas, pues igual, era decirles, ¿sabes qué? Vas a comer nada más una vez al día, no vas a comer, seguirlas golpeando y, bueno, incluso las hacían abortar. ¿Por qué? Pues claramente no podían mantener más niños ahí, pagar el parto, ¿no? Que las curaciones, la comida del bebé, no, pues a mí no me conviene. Pero, pues a veces no era muy fácil en esos tiempos abortar como, pues una cuestión médica, ¿no? Era como más remedios, ¿no? Que el pasote, que el ya saben, ¿no? Todas estas cosas, ¿no?
Pero el problema es que a veces pues sí tenían los bebés. Entonces ahí fue cuando comenzaron a ver que como tenían los bebés, pues sabes que es niño, lo mato. Y los mataban. ¿Por qué? Porque el niño no les representaba como una inversión, incluso también niñas. Pero cuando empezaron a ver que a mejor las niñas también era una opción de negocio en la cuestión de la pedofilia en la realidad, entonces empezaron a dejarlas crecer y se las daban a los clientes. E incluso si empezaban a enfermarse las señoras que tenían los partos, porque ya antes ya ven que eran parteras, todo esto, pues también las terminaban asesinando, enterrando, me salía más barato, y los niños igual, me sale más barato y los mato, ¿no? Entonces, imagínate, y todas ahí viendo, porque no era de cada quien en su cuarto y nadie sabe qué pasa, no, vivían todas ahí amontonadas y todas veían lo que sucedía. Es que al final de cuentas tú dices algo muy claro sobre la tortura, ¿no? Les daban de comer tortillas con frijoles, una comida al día. La otra, después de mucho tiempo de que las encerraron y cuestiones de investigación y eso, se dieron cuenta de que en realidad ellas no tuvieron nada que ver con los asesinatos. Al final de cuentas manejaron bien a los hombres para que ellos se encargaran del trabajo sucio. Como tú dices, robar, matar, las torturas que tenían contra ellos, traían una tabla con clavos y estarles pegando y todo eso. Pero a fin de cuentas eran las autoras intelectuales, porque era, te pago y hazlo, porque ellos trabajaban, o sea, para ellas, ¿no? O sea, al final de cuentas, ellas fueron realmente las que los mataron, o sea, mejor nada más la ejecutó, ¿no? Que era lo que ellos decían, no es que a mí me mandaron, se hacían como que me obligaron, ¿no? No, pues también tuvieron su parte, pero también ellas eran las que preparaban todo, y tomaban la decisión, tú vives, tú mueres, ¿no? Casi, casi. Sí, ellas tenían decisión sobre tu vida. O sea, pero ahí te das cuenta el poder intelectual que tenían y que manejaban ellas, la mente porque, que mira, tenían para planear todo y cuadrarlo. Si las chicas estaban enfermas, alguna situación, o sea, sí, preferían pagar a un médico para decir, ¿sabes qué? Está bien, para que sus clientes estuvieran seguros de lo que estaba ahí sucediendo, pero realmente esto era un cochinero, ¿no? No comían bien, les daban de comer una vez al día, maltrato, y aparte, imagínate cuántos hombres no pasaban por cada chica, ¿no? Y yo creo que ni un baño, porque ni agua yo creo que les aventaba, ¿no? De hecho, de ahí en base a lo que hacían que abortaran y les sacaban a los bebés, se creó también una historia, un mito, donde supuestamente los metían a los fetos en botellas de vidrio y los tenían atrás en un patio. Al final de cuentas dices, bueno, ese mito está muy extraño, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a meter un feto en una botella? Pero se dan cuenta que la realidad a lo mejor no está muy distante. Sí sacaban los niños, los enterraban, las mujeres las tenían enfermas, las enterraban y tenían otra cuestión. Las enterraban, dejaban que pasaran unos meses y después las volvían a exhumar y las quemaban supuestamente para quitarse todo tipo de complicidad o que les fueran a encontrar, achacar esos muertitos y quedaron enterrados. Entonces, sí es una historia bastante compleja, bastante psicológica de entender entre las mujeres. Ay, terrorífica, ¿no? Benditas, o sea, imagínate viviendo mujeres. ahí. Viviendo ahora ahí. ¿Desde qué tiempo nos van utilizando a los hombres para hacer las cuestiones malas, no? Sobre todo. Bueno, nosotros inocentes por tratar de atenderlas, pues vamos siguiendo ese camino. Está bien lo que tú digas, vamos a hacerlo. Sí, está bien. Está bien. A tus órdenes. Ya vas, ¿no? Bien con la audiencia. No. Entonces, sí es una cuestión. Después, ya no nada más era un burdel, ya cada quien tenía el suyo. Porque de hecho una hermana fue la que empleó a las demás hermanas. Una era la cocinera, otra era la que atendía las cuentas, la que cobraba. O sea, y resulta estaban que súper organizadas, ¿no? Sí, era un burdel, o sea, de categoría muy amplia, donde tenías a gente de gobierno, agente policíaco, incluso se comenta mucho que iba el sacerdote y el sacristán al mismo burdel. ¿Cómo crees? O sea, exacto, o sea, decían que acá el sacerdote, pues nada más acá que el fajecito y el besito, el manoseo, la bailadita, pero si el sacristán era el que decía, bueno, tú ya pagaste, sacerdote, con la limosna, pues yo aprovecho este viaje que me traes, a ver si venimos mañana y repetimos otra vez con
con la limosna que se junte de la iglesia del fin, ¿no? Entonces, No y digas eso, le no digas basó mentiras, mucho Giovanni. la cuestión política de los gobernantes, también en seducirlos y eso para conseguir los permisos, en seducir a los doctores, al doctor del pueblo se puede decir, para conseguir los pases libres de que no tienen enfermedades, están limpias y aquí está tu boletita de que estás limpia. Entonces, sí fueron manejando muchas circunstancias ahí, fue bastante planeado, parecía que tenían un organigrama de cómo iban a hacer las cosas, pero se me hace que las pensaban así de, nos estorba esto, hay que mover esto para lograr esto, el objetivo primordial. Exactamente, o sea, ellos ya tenían todo armado tan impresionante. Salud, Isaac. Tenían todo. Es que iba a decir algo, pero me dejaste la palabra en la boca. Le dije, hijo, se sentó en el micrófono. No, aquí está, mira. Sí. Ellos tenían todo tan armado. La verdad que era una cadena, cada una era un eslabón cada vez más fuerte de esa cadena que estaban construyendo, que aparte por hacer negocio, por la riqueza, también ellas sentían como que esa necesidad de ser admiradas, ¿no? O sea, ellas tener el control, que ellas no fueran las segundas de a bordo, que no fueran a las que mandaban el marido, sino que ellas eran las que tenían totalmente el control de todas las fechorías que hacían. Ahora, yo les quiero preguntar algo, no sé quién me quiera responder. ¿Ustedes saben cómo dieron con estas hermanas? ¿Cómo supieron que estas hermanas hacían toda masa del crimen, todas estas torturas, qué se vivía dentro de las casas? ¿Saben cuál es la historia? ¿Saben quiénes fueron las que narraron? Dinos. En Guadalajara había 2 hermanas. Ellas vivían con su papá. El papá era bien borrachote, ¿no? Como nosotros los hombres. Raro, como dicen. Raro. Era muy borrachote, ya no tenía lana. Nada ha cambiado desde el porfiriato, mujeres mandonas. Sí. Hombres borrachos. Ya había vendido todas sus reses, ya había vendido todos sus terrenos, ya no tenía lana y se la pasaba pisteando, ¿no? Entonces llegan estas hermanas inteligentemente, donde pues ven a las muchachitas, 12, 14 años, están guapetonas, están delgaditas, saben que si ellas las mandan a Guanajuato, ¿sí? Ellas estando en Jalisco, las mandan a Guanajuato, va a ser un boom, ¿no? Y que muchos clientes las van a solicitar. Entonces, ¿qué hacen? Van y le dicen al papá, oye, ¿sabes qué? Podemos colocar a tus hijas en un lugar donde las van a tratar bien, donde van a ir a hacer el aseo, donde van a estar con todas las comodidades, pero ¿qué crees? Es en la ciudad. Entonces, necesitamos llevárnoslas. ¿Qué onda? ¿Les das chance? Y el papá le dice, no. Entonces las mujeres, las poquianchis, dicen, oye, ¿y qué te parece si te pagamos una cantidad para podernos llevar a tus hijas? Y ellas cada mes te van a mandar una cantidad similar. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo cuánto tiempo tardemos en colocarlas. Ok, perfecto. El papá pues ya le urgía otro frasco y se va. Dame 50 pesos por las dos, que antes 50 pesos era una la nota, ¿no? Dame 50 pesos por las dos, llévatelas, no hay bronca. Y ahorita pues que me manden mi lanita. No te alcanzan ni para unos chicles, carnal. O sea, así como está la situación, 50 pesos está muy... Bueno, ya ni las medicinas, ¿no? Bueno, entonces el papá dice, va, sale, me las llevo, les da su bendición y vámonos a Guanajuato. ¿Qué pasa con estas hermanas? Estas hermanas piensan que van a llegar a una casa súper hermosa, súper padre, y oh, sorpresa, llegan a un burdel donde comienzan de empleadas domésticas por la edad, pero esto traía un trasfondo. ¿Ustedes saben qué trasfondo traía esto que empezaran las niñas pequeñas a hacer las que hacían el aseo dentro del burdel? Pues como para iniciarlas, ¿no? A fin de cuentas.
era cómo vender la carne, era cómo las podían tener en un aparador y que de ahí los clientes pudieran escoger qué querían y qué no querían. Tú, Sí, la vez prácticamente pasada, Mamo So el Black, menú. exactamente, me comentaste un poquito de estas dos hermanas, de toda su trayectoria y toda su travesía. No sé, si nos puedas contar un poquito y así pues nos vamos pasando la bolita, si tú le pasas la bolita a Giovanni o a Cos o a mí y así vamos platicando todos A mucho más Giovanni, a padre Giovanni. y esto se pone cada vez más interesante. Hago un paréntesis, por favor amigos, síganos, suscríbanse en todas nuestras redes sociales, recuerden seguir también a Mama So Black por Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, por todas las redes sociales, aunque todavía no esté, ustedes síganla y ahí mándenle sus comentarios que quieren que estén en todas sus redes sociales, también sigan a Giovanni, sigan a Cos y recuerden que somos Zona Obscura a la medianoche, síganos por favor todas las redes sociales y recuerden que vamos a seguir haciendo todos los miércoles a las 8 de la noche en punto. Vamos a tener un tema muy, muy padre. Pero bueno, seguimos con esto. Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, estas chicas, pues ya se las llevan, como bien contaste, y comienzan pues a venderlas, literal. También las empiezan a tratar mal, les empiezan así que bajarle la autoestima, golpearlas, ponerlas a limpiar sobre todo, pero como castigo, no era como algo, ay, sí, súper padre y tú te vas a encargar de eso, no, eran como castigos, ¿no? Y las comienzan a vender, pero realmente aquí yo me gustaría como que retomar un poquito de la película, que también la voy a recomendar más adelante, de las Poquianchis. Hablan muy bien de esta historia entre las dos hermanas, en que, bueno, ahí lo relatan así, que a la una de ellas las Poquianchis se ensañaban más, porque no era muy buena prostituta, literal, y la otra sí, la otra hacían lo que ellas decían, por miedo, temor, pero a la otra la trataban mal. Entonces, empieza todo el caos con la cuestión ya de la política, que les cierran un burdel. Entonces, ellas comienzan a torturarlas un poquito más, las juntan a todas y las tenían en una situación muy, muy difícil. Y ahí es cuando una de ellas intenta ahora sí que hacer cosas que no, ahí hay que ver quién quiere, Isaac o Giovanni, que cuenten que sigue de estas dos hermanas. ¿Qué pasa ahí? Pues prácticamente una es la que se logra escapar, ¿no? Y es la que da parte a las autoridades. Eso fue en San Francisco del Rincón, Guanajuato, ¿no? Que afortunadamente toda la policía estaba coludida prácticamente, y te digo, en la actualidad es raro, ¿no? Pero dio con uno que no estaba coludido con las Poquianchis, con todo este rollo que traían de prostitución, con todo este rollo que traían de red, de robarse chicas, que en la actualidad pues es trata de blancas, ¿no? Con todo esto que traían, una chica, una de las hermanas fue la que se pudo escapar y dio parte a la autoridad, ¿no? Y ahí es donde se destapa todo esto, ¿no? Porque prácticamente ella empieza a decir, oye, pues ahí está enterrado tal, aquí está enterrado tal, y pues las autoridades, el policía que agarró, pues prácticamente no era corrupto, ¿no? Que ahorita prácticamente es 1 en 1 millón, que en la actualidad todavía es, y es el que destapa todo esto y es el que empieza, ¿no? Porque había hecho como un cambio de gobierno. Ya saben, También. ya como ahora, ¿no? Perdieron unos partidos tales, ahora quedaron estos y pues ya cambió todo el proceso. Y por eso también ya sabe por qué votar, ¿eh? Entonces, oigan, pero también ya no... Ajá, perdón, mamá Sol. No, sigue. No, es que también ya nos saltamos un paso muy importante, porque ¿cómo es que se dio el nombre de las Poquianchis? Porque ese tema no, ya no estamos brincando al final. Aprendimos el nombre del burdel con Isaac, pero el ese no. Sí, o sea, éramos íntimos, me platicaban la historia de cómo llegaron. Resulta que tenían en una parte tenían un burdel, y una de las hermanas, me parece que fue a Jalisco y se encontró con una amiga, que su amiga la vio muy arreglada y le dijo, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, es que tengo un burdel, ¿quieres conocerlo? Te invito. Ok, vamos. Al momento de que fueron al burdel, la vio que tenía su sinfonola, las chicas estaban bastante elegantes, una casa muy bonita, y se lo rentaba me parece que era un oftalmólogo o algo así, un doctor, pero era un homosexual al que le decían el Poquianchi. Entonces esta hermana toma la decisión de ir con su hermana y decirle, oye, pues es que el burdel de aquella está bonito, hay que hacer uno mejor. Trataron de hacer algo mejor, fue cuando cambiaron su sede a Guanajuato. Bueno, en Guanajuato no estaba prohibida la prostitución y los burdeles, todo eso.
estuvieron un rato ahí en una feria de un pueblo, me parece, se acabaron las festividades y buscaron ese lugar. Toparon casualmente tiempo después con este mismo doctor que les ofreció la casa, porque su amiga que tenían antes el burdel ya no estaba funcionando muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron este bar, le volvieron a poner el mismo nombre, Guadalajara de Noche, pero la gente seguía identificando el bar como el Poquianchi, el Poquianchi. Entonces, de ahí fue tiempo después que le empezaron a decir las Poquianchi, y de ahí fue como tomaron el nombre. Nos habíamos saltado esta parte. Sí, le contaron muy bien el chisme, ¿eh? No, es que hubo una plática, apenas el fin de semana, dije, tengo que ponerme al tiro, vamos a platicar, echamos una platicadita por ahí. ¿Sabes? Es que va de generación en generación la plática y dije, tengo que contactar a alguien que haya sido partícipe a través de las generaciones en eso y información de primera mano. Sí estudiaste, mi Yoba. Ah, papá, no porque no más haya acabado de la primaria no quiere decir que no tenga conocimiento. El INEA sí sirve, amigos, suscríbanse. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, Dios. Y luego, mi Julio, ¿qué pasa con todo esto? No te escuchas. No te escuchas, mi Julio. ¿Ya? No, ya. Apenas que ya le apagué en uno y en otro lado, ya me estoy volviendo loco. Me emociono, me ponen nerviosos, pero bueno, ya estamos otra vez de regreso. Les decía, esto apenas está a la mitad del tema, porque ya platicamos un poquito de por qué fueron los nombres, ¿no? O sea, por qué fue el burdel, por qué fueron las Poquianchis, ya platicamos el inicio del por qué las Poquianchis comenzaron a hacer toda esta atrocidad, ya comentamos, yo creo que también la médula que ellas crearon toda esta familia del crimen junto con demás personas, pero algo muy importante, yo creo que estamos saltándonos, es el detective que las casó, el detective que jamás se rindió, a pesar de que no tenía el apoyo del gobierno, porque el gobierno se hacía a un lado. Aunque hubo ese cambio, al final todas estas coyunturas siempre trabajaban para lo mismo. Siempre esta maquinaria se formaba de la misma gente y aparte era muy difícil como que sacar a todas las personas que trabajaban ya en la burocracia y contratar a nuevas, ¿no? Que hoy en día sigue siendo muy, muy, muy complicado. Aunque queramos que cortemos esto de raíz, es importante también mencionarles a nuestros amigos que no se puede cortar de tajo, ¿no? Entonces, de verdad, antes, no sé si ustedes sabían que sí había detectives, o sea, en ese tiempo, el que buscó a las Poquianchis, el que no dejó de descansar hasta encontrar los terrenos y apresarlas, fue este detective. Isaac, ¿tú te sabes el nombre de este detective? Por favor, coméntanos cómo se llama y qué es lo que él vivió durante todo este proceso. Ok, creo, porque ya me pusiste un poquito nervioso porque te me fuiste con todo este rollo de que pensé que ya íbamos a terminar y me sales con que el verdugo, ¿no? Me fui al Tijuana, me fui al Jalisco de noche, ¿no? Sí, no, yo ya estaba allá, ¿no? O sea, me parece que era el águila negra, mi estimadísimo. Es que mira, sí es el águila negra, pero ahí también hay algo que sucedió. ¿Por qué? Porque era un detective, pero frecuentaba mucho a las Poquianchis, o sea, también se daba sus baños ahí, sudoríferos y todo eso, pero ¿qué pasa? Una vez que salen, tuvieron un problema, porque también mataron a su hijo de una de las Poquianchis, ahí nos faltó de mencionar eso. Lo mismo que hay dos historias ahí que están un poco confusas. Se dice que una vez fueron los oficiales al burdel, hicieron entrar, el hijo salió, sacó una pistola y uno de los policías le disparó. La otra versión es, supuestamente estaban en un lugar a 2 cuadras, en un barcillo, tomando su hijo con otro amigo,
de una de las poquianchis, él decían, se me fue el nombre, ¿cómo le decían al hijo? Pero resulta que estaba tomando y llegaron dos judiciales o dos oficiales y que vieron que sacó mucho dinero. Estos oficiales le dijeron, oye, invítanos unos tragos. Sí, pídanse unos. Se levantaron, ellos pagaron y ya se iban. Y los oficiales no se quedaron contentos. ¿Nada más esos? Sí, nada más esos. Y se fue el chavo y uno de los oficiales le disparó por la espalda. Pum, pum, pum. Entonces hicieron todo, metieron supuestamente todo eso, el cuerpo supuestamente al burdel, llegaron los oficiales, clausuraron, dejando adentro a las poquianchis junto con todas las chicas ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Poquito a poquito mandaron a dos a comprar para los insumos para que comieran y las atraparon. Entonces, les inculcaron ese miedo también a ellos de que no podían salir porque las iban a agarrar, las iban a llevar presas, las iban a torturar y quisieron quedarse ahí sometidas. Lograron escaparse, se fueron a otra casa y llegó este amigo, el águila, donde las vio en grado de desnutrición y les llevó una bolsa con cacahuates, un costal me parece. Una de ellas, con tanta hambre que tenía, se puso a comer mucho cacahuate, se indigestó, tomó agua, total, de la indigestión murió porque se empezó a hinchar. Estas señoras quisieron sacar el cuerpo porque lo subieron al segundo piso, no se lo aguantaron de que ya estaba muerta, se soltó y lo aventaron al primer piso. De ese primer piso, los hombres estaban ahí, se la llevaron, la enterraron y fue cuando descubrieron ese primer cuerpo. Es de los primeros cuerpos o si no es el primer cuerpo que descubrieron y que fue donde empezaron a inculpar a las hermanas. Que fue cuando ya se fueron a este ranchito que habías mencionado hace rato, no recuerdo su nombre, el rancho no me acuerdo. Es en Guanajuato. Ese, sí, el rancho no me acuerdo. El rancho no me acuerdo, ese es bueno. La bolita, a ver si la... A ver, Jos, saca tus notas. El rancho son del principio. Son las del principio. Mande. Las letras que te puse en rojo son las que tienes que decir. Esa. No, pero lo que dijo él sí es muy importante. Cuando ya ellas empiezan a sentirse acorraladas, las denuncian, todas se les voltean. Porque era ya como nunca les enseñaron realmente la lealtad, el respeto, porque era nada más miedo, pues van a acusarlas de todo, ¿no? Y como dicen, a mejor pues no sabes realmente qué fue bien a ciencia cierta lo que hicieron, que no, porque lo que hicieron fue las otras también, yo no fui, ellas me obligaron, o yo no hice, ellas fueron, ¿no? Los hombres igual, empezaron a inculparlas y así que fue muy difícil ya realmente saber la verdad en ese momento ahora sí que de los juicios, ¿no? Y ver quién es el culpable y qué pasó. Sí, y de hecho dentro de la película de las Poquianchis, sí te habla cómo fue toda esta onda de la investigación, donde lograron dar en el ranchito y que aún ellas estando presas, ¿sí? Negaban tener nexos o negaban que ellas fueran dueñas del rancho, como ahorita pues son todas estas tumbas clandestinas, fosas clandestinas, dentro de muchas ciudades, muchos estados. Ellas prácticamente el rancho lo compraron para eso, para hacer un cementerio. Y tenía cada tumba un tipo de flor distinto, no sé si sabían eso. No. Eran para reconocer, y antes, pues en esas rancherías no existía pues las tomas de agua como ahorita, ¿no? Para poder regar tu pasto y toda la onda, pero fíjense que en ciertas partes de ese ranchito tenía el jardín o el pastito silvestre muy verde y las flores estaban sumamente bonitas, pero eran por trazos, eran como un mapa, hagan de cuenta, o sea, estaban trazadas y las personas que pasaban por ahí pues jamás se imaginaban, ¿no? Que gracias al entierro que estaba ahí en ese lugar, le daban de nutrir a estas plantitas. Entonces, imagínense todo lo que era un fertilizante natural que ni siquiera necesitaba de hidratación por agua. Entonces, ahí fue también uno de los puntos donde
los investigadores se dieron cuenta en qué rancho exactamente, porque no tenían el lugar exacto. Ahí se dan cuenta dónde es, van, buscan, llegan a excavar y empiezan a encontrar y empiezan a contar todos los cuerpos. Ahora, hablábamos también que les dieron una pena bastante larga. Una de ellas ya salió. ¿Cómo se llama el rancho? Se puso a investigar. Yo, profe. Síguele, era para que se rieran. El coach como los niños el coach como los niños del salón, ¿no? Ya que acabó el examen, sí me sabía esa pregunta. ¿Por qué no la contesté? Pero hay una parte que nos estamos para saltando. Que se rieran, los veía muy tensos. Pero hay una parte que nos saltamos también, porque al final de cuentas solo quedaron 2 hermanas manejando todo el negocio, porque una se murió y la otra se quiso deslindar de toda esa responsabilidad antes de que se iniciara el proceso y descubrieran que había gente enterrada, que era unas asesinas, se podría decir. Se fue para Veracruz a hacer su vida. Cuando las descubren y las encierran, es cuando ella regresa y también la inculpan y también le dan su pena de cárcel. También porque supuestamente la tachaban de que estaba haciendo brujería, satanismo y todo eso, porque traía un collar de ojos de pescado supuestamente contra el cáncer de mama y todo eso, creencias, y la encerraron por eso, la acusaron sobre satanismo, sanitización, dijera mi amigo Julio, sobre satanización. Pero, o sea, de hecho, cuando llegaron, le dieron su gel antibacterial y todo, a ver, para que se desinfectara. Como venía de lejos, dijeron, vamos a ver. Desde entonces ya venía la pandemia. A la población. ¿Ven cómo viene todo desde antes? Desde ahí venía ya la pandemia. Exacto. Bueno, amigos, pues fíjense que vamos a cerrar ya este programa. Ya platicamos con nuestros amigos, con nuestros radioescuchas y televidentes de todo este tema que es larguísimo, que podemos pasarnos 2-3 horas platicando y comentándoles todo esto que hacían las poquianchis. Entonces, fíjense que yo, como conclusión, yo sí pienso que las poquianchis eran unas hermanas que estaban sumamente enfermas, que tenían problemas mentales totalmente fuertes, que el maltrato dentro de sus seres, dentro de sus espíritus, dentro de sus personas, ya estaba podrido y solamente necesitaron esa detonante para que lograran hacer lo que lograron y para que construyeran todo lo que construyeron. Yo no creo que para ser rico, millonario, para que crees éxito, tienes que pasar por todas las personas. Yo creo que mientras más trabajes y te esfuerces, mejor te va. Quiero que cada uno de ustedes nos dé su conclusión y nos despidamos de nuestros amigos. Primero nos dan sus conclusiones, nos dicen qué es lo que piensan y bueno, vamos con Isaac. ¿Cuál es tu conclusión, Isaac? Pues mira, prácticamente todo esto viene desde la niñez, ¿no? Como comentamos, padre borracho, policía, golpeador. Muchas veces ocupan la iglesia porque yo voy o en este caso la mamá, por ir a la iglesia, pues soy santa y no sé qué. Y muchas veces es cuando peor se porta, ¿no? O sea, ve el cómo cuidaron a sus hijas o cómo las llevaron sobre la vida y prácticamente fueron unas asesinas, ¿no? Por no tener una buena imagen, una buena imagen paterna, por no tener tanto afecto de sus padres, ¿no? Es lo que a mí me da como que el pesar de que los mismos padres hicieron o crearon estas monstruas, ¿no? Que sí perjudicaron a muchas personas, a muchas familias, y pues está muy cabrón, ¿no? Esa es mi conclusión, que todo viene desde la niñez de las 4 hermanas. Yo quiero acotar ahí 2 puntos interesantes, o hasta 3 se puede decir, porque no los quiero ampliar mucho, ¿no? Un punto muy interesante. Hay una de las hermanas que estaba en la cárcel, que era la que gritaba mucho, muy desquiciada, que yo no fui, yo no hice esto. Resulta que estaba unas grietas en la cárcel, había unos albañiles que estaban ahí limpiando,
y dice, bueno, ¿quién es esa señora que tanto está gritando? El albañil se asoma y cae una cubeta llena de cemento y se muere la señora, ¿no? El oficial, el Águila Negra, también fue encerrado, por si no lo sabían, también estuvo preso. El día que sale, le dan la resolución de que queda en libertad, tenía 74, 75 años, y de la felicidad que le dio, le da un infarto y se muere. Y una de las hermanas fue la que salió campeona ahí hasta cierto punto, porque dentro de la prisión conoce a otro preso que también había matado a su esposa por cuestión de celos, salen y se casan. Mi conclusión es que creo que me hace falta estar en prisión para conocer al amor de mi vida. O para que te mate una cubeta de cemento. No, ese no, pero tal vez para conocer al amor de mi vida creo que me hace falta estar en prisión. Así que, ¿qué les parece si ponemos por ahí un negocito o algo? A ver, a lo mejor lo conozco, todo puede suceder. Mama Soul. Bueno, yo mi conclusión es igual. Creo que fue mucho la crianza, pero también creo que ya iba a mejorar algo también biológico, porque si los papás eran así, no sabemos cómo ellas más el entorno, ¿no? Y mi conclusión es importante ir a terapia, porque a veces eso puede hacer que las cosas sean un poquito diferentes. En ese tiempo no era así, ¿no? A lo mejor no había estos programas, no había ni psicólogos, y a lo mejor a la fecha, como somos mal vistos, pues menos hubieran ido. Pero yo creo que a lo mejor con ayuda ellas hubiera sido diferente su destino. Así es, exactamente. Yo creo que con un poquito de ayuda, con que se hubieran acercado a las personas, pues ahora Correctas. sí, correctas, podrían haber eliminado todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de marañas. Cada uno de nuestros radioescuchas o televidentes, pues tiene su propia idea y su propia razón de racionamiento de este caso, de este tema. Ellos tendrán su propia opinión y pues bueno, nosotros solamente exponemos aquí los temas todos los miércoles y ustedes tienen la última palabra. No sé, amigos, ¿cómo ven si mandamos algunos saludos, leemos algunos saluditos que nos enviaron aquí algunos amigos? Este se lo quiero dejar a Mama So Black. Ok. Muchos besos, Chávez García, Paco. Gracias por conectarte y vernos. Milloba. A ver, a nuestro buen amigo Mario Orihuela, saludos. También es una belleza, corazón. Dice que te pone tus negocios, ¿no? Igual, necesito socios. Vámonos. Inviertan en la bolsa, papis. Vas, Isaac. Pues un saludo para el buen Tom, que ya nos estaba. Y mi saludo Chip. Saludos también para Luke Rockmau, que como chi, como no. Para Manuel Miranda, saludos, que me pongan cero, ya ves, por no estudiar, cabrón. Este ya se fue como gordito en tobogán, vaya. No uses acordeón. Pues no hablo en todo el programa, pero para los saludos. Deberían ser eso. Bueno, el que nos mandaron ahorita es Toby Rascón. Saludos, amigo. Saludos. Luis Eric Garibay. Yo creo que está resfriado porque dice achú. Otra vez, saludos, Garielo. No sé quién es Garielo, pero también saludos a Toby. Tenemos aquí un poquito otros saludos. Manuel Hernández, buenas noches. Aparte, tenemos otro, Manuel Hernández, saludos a todos. Ángel Delgado, saludos a mi amigo Cos. Saludos a todos menos a uno, pone Top Castillo, ahí están tus saludos, hermano. De seguro a mí, ya ves cómo me quieren, cabrón. No, déjame intervenir ahí. Creo que Tom se refiere a mí. Tom, sabes que te estimo, amigo. Perdóname, yo sé que desde el segundo uno me pediste que te mandara un saludo. Espero que lo veas. Hazle un corazoncito, como ya sabes quién. Tom, para ti, mi abrazo y ya sabes, estás en mi corazón. Pues muchas gracias. Yo quiero Julio mandar César, saludo, Mama un Soblak, saludo. Giovanni. Yo quiero mandar un Te saludo a mi escuchamos, mami. Mama Soblak. A mi mami, que es mi fan número 1 siempre. Ahí nos estuvo escuchando. Saludos, mami de Mama Soblak. Pues chicos,
Pues Muchísimas muchas gracias. ¿Si nos escuchan o no? Porque Julio, no te escucho. ¿Qué onda, Julio? Muchas gracias por todo, muchas gracias por escucharnos. De verdad tenemos muchísimos saludos. Ricardo Orihuela también nos está mandando saludos. Nos está dice y dice que sus saludos. Vane Avilés, Javier Díaz. Nos mandan muchísimos saludos. Oscar Cos también nos manda saludos. Hugo Fernando Pastrana, Lalo Castillo. Muchísimos que nos están mandando saludos. Luke Rockmau, les mandamos muchos saludos, un abrazo. Nosotros somos Zona Obscura a la Medianoche. Los quiero comprometer, amigos, ¿cómo ven? Ahorita en vivo. Nos vemos el próximo miércoles o le huyen. Ay, Ok, nos vemos está el bien. próximo miércoles, pero oye, que nos ayuden a dar un like en YouTube, ayúdenos a compartir, no sean malitos. Síganos en redes, Zona Oscura a la Regalen Medianoche. un like más a Mama Soul Black. Mis Síganos en cuentas. redes, por favor. Por Like, favor, like, por like. favor. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad les mandamos un fuerte abrazo, muchos besos, muchos abrazos. Recuerden tener dulces pesadillas y si tienen miedo, ya no es el momento de huir. Hasta el próximo miércoles. Nos Chao. vemos, bye bye. Bye.